La señora sirvienta del narcopresidente que gobierna desde la chingada y la sirvienta simplemente le sirve de figura decorativa de florero en Palacio Nacional. Anunció que desaparece el INAI, que porque era un problema de austeridad. Son gastos irrelevantes que pueden ser asumidos las funciones por las secretarías de Estado, incluyendo por el Poder Ejecutivo, y que van a realizar las mismas funciones, pero con un ahorro. Se habla de aproximadamente 100,000 millones de pesos, cuando que la realidad es que no va a implicar menos del 1% del presupuesto en el país. Sin embargo, las falacias de la señora Corcholata son muy fáciles de detectar, porque lo que está realizando es simplemente apoltronarse en un sistema autoritario y abusivo, acabando con la democracia que caracterizaba a los 7 organismos autónomos que desaparecieron, entre ellos el INAI, y además termina con el equilibrio de los poderes del Estado. Y lo más grave de este asunto es que van a echar a la calle a miles de trabajadores. Pues desaparecen las juntas locales de conciliación que todavía existían para terminar los asuntos en trámite. Los tribunales de lo contencioso administrativo, en la Ciudad de México el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la COFESE, etcétera y etcétera. Y queda pues claro que la señora del Palacio Nacional, además de que es una figura decorativa, no pasa de ser una gata o una chacha, vulgarmente hablando, del narcopresidente. Y esta a la vez utiliza a paleros como el tal Roñas o Noroñas y el Romeo del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados, quien es un corrupto, pero que es alcahuete de las ilegalidades y arbitrariedades que recibe de la corcholata, porque tiene mucha cola que le pisen y muchas propiedades y riquezas y poderes que perder. Además del nepotismo de más de 14 miembros de su familia metidos en los gobiernos federales, estatales y municipales. Pero para estar en contexto de las imbecilidades de la señora Corcholata, que a nadie convencen, pues antepone pues que es necesaria la austeridad y que en el INAI asuma las funciones la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno bajo el mando de una corrupta, una tal Rosa Isela, que carece de autoestima porque tiene un complejo de inferioridad manifiesto y que no es nada, sino que está en ese puesto porque sirve a los intereses de la corcholata por servil, por lambiscona y por arrastrada. Pero para escuchar las sandeces de la corcholata, me permito exhibir las siguientes declaraciones así.
El INAI sí desaparece y entra una función en una área especial de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y se mantienen los criterios que formalmente constituyeron al INAI, sin necesidad pues de estos grandes organismos, grandes gastos, viajes al extranjero, bla, 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 que no lo necesita el país. Bueno, la señora sirvienta del narcopresidente es una reverenda mentirosa, porque lo que están haciendo es sacar dinero hasta debajo de las piedras para poder pues rellenar todos los desfalcos económicos que hicieron a las arcas de la nación al regalarlo a sus paleros, a sus mercenarios, a sus convenencieros, pueblo sabio, borregos del rebaño de la corcholata que heredó del narcopresidente, para ayudarla a potonarse en la silla presidencial. Ese es finalmente el pretexto para estar desapareciendo 7 organismos autónomos, porque quieren obtener dinero y además tener el control de todos los órganos autónomos y despedir a miles de trabajadores sin que a la señora corcholata le importe el sufrimiento de esas personas que van a sufrir junto con sus familias por haberles quitado su trabajo, y porque además al pueblo de México lo va también a constreñir a estar sujetos a los organismos, secretarías de Estado, organismos del Poder Ejecutivo, que no van a actuar de manera honesta y digna en los cargos, o más bien las funciones que van a asumir de los 7 organismos autónomos, y que el día 20 de noviembre del 2024 el señor Romeo del Congreso de la Unión aprobó en lo general, junto con sus diputados a modo, y que este día 21 aprueban en lo particular esas reformas que van a postrar a la nación en un estado autoritario y abusivo, como se acredita con las ridículas declaraciones de el Romeo del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, así. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy hemos dado un paso histórico a la extinción de los órganos autónomos. Ha habido un debate amplio, álgido, difícil. En lo general, 348 votos contra 126, mayoría calificada. Fue un compromiso que adquirimos con la población en las urnas. Se van a reasignar los recursos que surjan de la extinción de estos órganos autónomos. No se va a dejar de cumplir con la función que tenían asignadas por la Constitución y las leyes reglamentarias. Van a seguirse prestando los mismos servicios y van a seguir reasignándose y reasumiendo las secretarías de Estado las funciones para el cual fueron creados estos órganos autónomos. Aproximadamente tenemos que reasignar entre 12 y 15 mil millones de pesos que se destinaban, gran parte de ellos, a órganos autónomos. Bueno, este sujeto, además de que es un mediocre, es un sangrón, es un pesadito el tipo. Cree que todas sus palabras
vienen de una divinidad, según él, pero no pasan de ser declaraciones que son producto de las órdenes que recibe de la corcholata y la corcholata del narcopresidente. Pero como este sujeto es un corrupto y como vino de menos a más, porque este señor es un indio, guachichil de Zacatecas, además muy enamorado, a pesar de que es un tipo horrible, feo, y que las mujeres lo siguen por su dinero y por el poder que detenta al ser el ambiscón de la señora corcholata, y nada más. Y este sujeto es un mentiroso, pues lo único que se erogaba de parte de los órganos autónomos o a favor de los órganos autónomos era el 1% de todo el presupuesto nacional, que no es nada. Por otro lado, pues lo grave es que estos organismos, al asumirlos la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno respecto al INAI, pues obviamente que no van a tener la independencia que tenía anteriormente el INAI por ser un órgano autónomo para dar la veracidad de los datos que se pidan. Y finalmente, pues que el señor Monreal pues no pasa de ser un sujeto sin dignidad y que no representa los intereses del pueblo de México, como se supone el cargo de diputado federal. Pues este sujeto primero medró como gobernador, luego como senador, y finalmente, gracias a su servilismo, pues es que se le ungió, se le regaló el cargo de diputado para seguir enriqueciéndose y seguir con sus cuitas de amor mal correspondido, como sucedió con la exdiputada de Zacatecas, de lo cual el día de ayer pues exhibí una plática entre estos dos personajes, y en donde el sujeto se humilló al arrastrársele también a esta persona, que por cierto ya es casada. Para este le vale un comino estar lanzando piropos y demás confesiones de amor a personas o mujeres casadas, porque en primera no tiene vergüenza, no tiene sentido de su fealdad, que si realmente estuviera viéndose en un espejo, se daría cuenta que es un tipo horrible, horripilante, y que finalmente no tiene respeto hacia otras personas. Pero pues desafortunadamente ese tipo de funcionarios son los que integran el gobierno de Morena, y no se pueden pedir peras al olmo, porque árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Y este sujeto es de esa calaña, es de esa nula calidad moral. Y finalmente terminar mi comentario en el sentido de que lo que se está haciendo en contra de nuestro país es terminar con nuestro sistema político mexicano de ser una república democrática, representativa, laica y federal, para cambiar el régimen de gobierno por un sistema autoritario sin Estado de Derecho, y además un Estado autocrático por órdenes, desde luego, del narcopresidente, quien es un loco, un tipo perverso que no ha terminado de agraviar a los mexicanos
a pesar de que ya se fue mucho a la chingada. Muchas gracias.